Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Nos encantaría que tú seas parte de este ministerio suscribiéndote y también compartiendo nuestros videos. Miren, mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Es una pregunta muy interesante que nosotros nos hacemos. Una pregunta también que muchos hermanos preguntan en este canal. Ellos preguntan ¿qué es el arrebatamiento? Miren, la palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia. Esa palabra usted no la va a encontrar en la Biblia. La palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia. El término del arrebatamiento viene de una palabra latina que significa llevar, quitar o arrebatar. Este término viene de una palabra latina. Ahora, sin embargo, el concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en las Santas Escrituras. A pesar de que la palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia, el concepto del arrebatamiento es enseñado ampliamente y claramente en las Santas Escrituras. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita. Escuche bien. El arrebatamiento es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. El arrebatamiento se describe primeramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 18. Vamos a leer esta cita para nosotros ver realmente el concepto del arrebatamiento. Dice esta cita de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 18, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, escuche bien quién es, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No está hablando aquí, y yo quiero aclarar este punto, no está hablando que el Señor va a descender del cielo azul que nosotros vemos. No, hermano. Él va a descender del cielo de Él, dice, y lo vamos a explicar ahora, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjese bien que el Señor desciende del cielo, pero aquí habla de nube y habla del aire. Dice, luego nosotros los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No se menciona después que el Señor esté en la nube con nosotros, después que el Señor esté en el aire con nosotros, no se menciona de tierra, no se menciona de mundo. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Ahora, vamos a leer otros versos en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 54, que trata también sobre el arrebatamiento. Y quiero hacer, señores, un aclarando sobre esto. Muchos dicen, esos textos que están ahí de 1 Corintios capítulo 15, habla sobre la resurrección. Es cierto, es cierto. 1 Corintios capítulo 15 habla sobre la resurrección. Parte de ese capítulo habla sobre la resurrección, pero Pablo incluye también el tema del arrebatamiento, ¿verdad? Dice en primera
Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54. He aquí os digo un misterio. O sea, Pablo está diciendo, esto no se conocía, lo que yo le voy a decir a ustedes, no se conocía. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no se conocía, pero se lo voy a revelar. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, usted que es cristiano y yo que soy cristiano, dice, seremos transformados, porque es necesario, escuche bien, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, usted no puede subir al cielo si el Señor a usted no lo transforma, hermano. Este cuerpo no puede soportar el lugar donde Dios está. No es compatible, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 15, en esa área está hablando de la resurrección, pero incluye el arrebatamiento. Dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Miren qué interesante que Pablo está hablando de los muertos, que el Señor lo va a transformar. Pero qué interesante que también está hablando de los vivos. O sea, que si solamente y exclusivamente Pablo hubiese tratado el tema de la resurrección, no hubiera incluido a los vivos. Pero cuando Pablo incluye a los vivos, está incluyendo el tema del arrebatamiento, porque dice que nosotros seremos transformados. Ahora, Dios resucitará, escuche bien, Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándole cuerpo glorificado, y después partirá de la tierra con aquellos creyentes que estén aún vivos, a quienes también les serán dados cuerpo glorificado. Escuche bien, de esto es lo que trata 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 54. Dios resucitará a los que están muertos en Cristo y luego transformará este cuerpo mortal, lo va a transformar en un cuerpo inmortal. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, de su cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No dice otra cosa más, mi hermano. El arrebatamiento implicará una transformación instantánea. Eso es lo que implica el arrebatamiento. Una transformación instantánea de nuestro cuerpo para adaptarnos a la eternidad. Si usted no es arrebatado por el Señor, si usted no es transformado por el Señor, entonces usted no se puede adaptar a la eternidad. El Señor tiene que arrebatarlo, el Señor tiene que transformarlo para que usted pueda adaptarse al cielo donde está Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, veremos al Señor tal como Él es. Pero ¿cómo tú puedes ver al Señor tal como Él es? Transformando este cuerpo. No podemos ver al Señor en todo su esplendor
Cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, dijo el Señor, ¿que qué? Que te muestre mi gloria. Tú no sabes que si alguien me ve será muerto inmediatamente. El Señor entonces le dice a Moisés, yo voy a cruzar rápido de espaldas para que tú me veas. Y así únicamente fue que Moisés lo pudo ver. Porque si Moisés se queda con este cuerpo mortal viendo al Señor, hermano, explota ahí mismo. El Señor es poderoso y ese poder consume cualquier tipo de pecado. Y nosotros, hermano, cometemos pecado a diario. No podemos estar frente al Señor en todo su esplendor. Por eso, hermano, es que debemos ser transformados. Este cuerpo debe de ser glorificado por el Señor. Entonces Juan nos dice, nos explica que ahora nosotros somos hijos de Dios. Pero cuando Él venga y se manifieste, entonces le veremos tal como Él es. El arrebatamiento se debe distinguir de la segunda venida. En el arrebatamiento el Señor viene en las nubes. Escucha bien. En el arrebatamiento el Señor viene en las nubes para encontrarnos con Él en el aire. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, que ya lo hemos leído. Ahora bien, en la segunda venida el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos, resultando, mis queridos hermanos, en un gran terremoto seguido de una derrota de los enemigos de Dios. Zacarías 14, 3 y 4 dice así: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Hermano, ¿se acuerdan ustedes de la cita de Mateo? Que la gente dirá, huyan a los montes, y le dirán a las peñas, caernos encima y tapadnos de aquel que viene en la gloria. Cuando Cristo venga en su segunda venida visible, será algo, hermano, extraordinario. La gente va a correr, la gente estará asustada. Pero cuando Cristo venga por nosotros, en el arrebatamiento, Él viene en las nubes, Él viene en el aire a transformar a los muertos y a los vivos que hayan creído en Él. La doctrina del rapto no fue dada en el Antiguo Testamento, por lo que Pablo le llama un misterio ahora revelado. Fíjese bien, la doctrina del arrebatamiento no fue dada en el Antiguo Testamento. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Pero mire cómo empieza la cita. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora bien, hermano, el arrebatamiento no es para contender. El arrebatamiento no es para discutir. El arrebatamiento es para que nosotros nos gocemos de que el Señor va a venir a buscarnos cuando Él así ya lo disponga. Ahora bien, amigo, tú que estás ahí, ¿con quién te irá cuando Cristo venga? Es necesario que tú te entregues a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Que tú ores, que le pidas a Dios que perdone todos tus pecados para participar del arrebatamiento de la iglesia y que tú no estés cuando la ira de Dios venga. Soy tu hermano Máximo Parra.